Hoy con Photoshop vamos a ser un poquito creativos. Vamos a construir, a diseñar una portada para álbum de fotos como esta. Empecemos. Bienvenidos a todos a otro tutorial de Photoshop. Mi nombre es Ildefonso y como siempre os invito a pasar por mi web ildefonsosegura.com, donde encontraréis muchos más trabajos de Photoshop, Cinema 4D y After Effects. Tenemos nuestra imagen abierta, que por cierto es una preciosidad, y le quitamos el candadito a la capa para desbloquearla, ahí dándole clic al candado. Con Control J o arrastrando la capa a este icono de aquí abajo se duplica la capa. Le quito el ojito para no visualizarla, me sitúo en la capa anterior, la subyacente, y añado una capa de ajuste de blanco y negro para dejar el fondo justamente en blanco y negro. A continuación selecciono la herramienta Forma, aquí la tengo, clic derecho para ver las opciones. Tenemos 4 o 5 opciones, yo voy a seleccionar la de arriba, que es crear un rectángulo. Un rectángulo ahí, que se parece más a un cuadrado, pero bueno. Eso será la forma de la foto que voy a simular dentro de la fotografía en general. Sitúo nuestra forma de momento ahí, me voy ahora a situar en la capa de arriba, clic. Visualizo esta capa poniéndole el ojito, clic derecho, crear máscara de recorte. Y lo que vengo a ver es esta capa, pero solo en los píxeles visibles de la de abajo. De tal forma que me sitúo en la forma, muevo y voy visualizando los píxeles de la de arriba, pero en función de los píxeles que he definido en esta capa forma. Voy a redimensionar esta forma, rotar, para darle esa sensación pues, de fotografía dentro de una fotografía, pero en este caso en color. Ahí, más o menos, válido, ok. A continuación hago clic derecho en la capa de forma, opciones de fusión que tenemos aquí arriba y vamos a crear un marquito. Nos vamos a trazo, ahí lo tenemos, por defecto un trazo blanco me ha salido a mí. En la posición vamos a decirle interior y vamos a darle un tamaño. Yo en este caso, por ejemplo, 25 píxeles. A continuación le doy una sombra paralela que podéis definir en la orientación que queráis, el tamaño que queráis y con la difuminación que queráis. Yo, por ejemplo, si hacéis un pause podéis copiar estos valores, pero no quiere decir que así quede mejor. Si no os gusta cómo ha quedado ese marco, podéis situaros en la forma, letra V para seleccionar la herramienta movimiento y podéis mover ese marco, Control T también para rotarlo y redimensionarlo. Yo, por ejemplo, lo voy a dejar ahí. Selecciono estas dos últimas capas con la tecla Shift presionada, hago clic en cada una de ellas y con Control G creo un grupo. Si voy a duplicar el grupo, simplemente con Control J, como si fuera una capa, duplico. Aquí tenéis que advertir una cosa, me voy a situar en el grupo de abajo. Y si muevo el grupo, veréis que lo que estoy haciendo es mover justamente lo que veis en la fotografía 1, todo íntegro. Y no buscamos eso. Abro el grupo, me sitúo en la forma y lo que muevo ahora es el marco. Y como veis, estoy consiguiendo el color en otra zona de la fotografía de abajo del todo. Ahí. Con Control T redimensionáis, rotáis, etcétera, para crear el efecto que vimos al principio del tutorial, el ejemplo que vamos a utilizar para conseguir nuestro resultado. Algo que tendremos que modificar en este grupo es el borde de la foto porque está más lejos de la cámara, con lo cual hacemos clic en las funciones de estilo de capa y le bajamos el grosor del 25, no sé, al 20, al 15, como queráis. Pero sí que es cierto que tenemos que emular cierta distancia y eso se consigue haciendo el marco un poquito más pequeño. Igualmente podemos actuar sobre la sombra o no, eso vaya a depender de vosotros. Yo en principio lo voy a dejar sin tocar. A continuación cierro aquí el grupo de nuevo y con Control J voy a duplicar este grupo. Ahí voy a situarme en el grupo de abajo, que es el más lejano a la cámara, y lo muevo. ¿Veis? Error, no puedo mover el grupo. Para conseguir el efecto tengo que abrir el grupo, situarme en la capa de forma y mover la forma, con lo cual estoy otra vez consiguiendo el color que estoy buscando y la forma que estoy buscando, sin afectar a la posición de la imagen original. Ahí lo tengo. Como hicimos en el grupo anterior, me sitúo en la capa forma, doble clic en los estilos de capa y modifico el trazo. De nuevo tengo que hacer el borde más pequeñito para emular esa distancia mayor a la cámara. Ahí podemos también modificar la sombra un poco a nuestra conveniencia. Yo en este caso voy a dejarlo así, pero podéis tocar también lo que es el tamaño de la sombra. Como veis, me he tomado mi tiempo para renombrar los grupos. Simplemente foto 1, que es la más cercana a la cámara, y foto 3 a la más lejana. Abro el grupo 1, el foto 1, y duplico la capa original, esta de aquí, Control J, y la saco fuera del grupo. Cierro el grupo y ahí tengo la capa original arriba del todo. Voy a añadir ahora una máscara de capa, pero una máscara de capa negra. Para ello, Alt presionado, clic en máscara de capa y automáticamente la máscara de capa es negra. Cojo un pincel redondo con dureza 100%, o sea, no tiene los bordes difuminados, y ahora con el color frontal blanco
Voy a crear ese efecto que emula que la pierna, por ejemplo, de Gloria sale de la foto. Acordaros, color frontal blanco, y voy pintando en la máscara de capa negra para otra vez obtener los colores originales, ahí, o la parte de los píxeles de la foto que está enmascarada. Cambio el color a negro para justamente corregir los errores, ocultar aquellas partes que no me interesan. Como veis, aquí voy a hacerlo también en la pierna de Sandra, color frontal blanco. Con la letra X podéis ir alternando blanco y negro, que son el color frontal y el color de fondo. Me tomé mi tiempo para conseguir esta máscara de capa que vais a ver a continuación. Al clic en la máscara y esto es lo que he pintado, la rodilla y pie de Gloria y la pierna y zapatilla de Sandra. Control presionado, clic en capa nueva y se pone debajo justamente de la que estábamos situadas. Sin moverme, abro el grupo de la foto 1, control presionado, clic en la forma y delimito justamente la forma del marco que tenía. Y con un pincel de bordes difuminados redondo, ahí, voy a pintar ahí de negro, porque quiero emular una sombra de la pierna de estas personas en la fotografía, ahí. Lo veis demasiado oscuro y justamente he delimitado el marco para no salirme por la parte inferior. Una vez lo tengo, puedo bajar la opacidad al gusto para emular justamente la sombra que pretendo. Yo en concreto voy a dejar una opacidad en torno al 65%. Veis que es una sombra bastante extendida. Para completar el efecto añado una capa nueva, transparente arriba, y sigo pintando con el pincel un poquito más pequeñito, justamente cerca de la rodilla. Y voy a intensificar el color negro cerca de las zonas donde se produce la sombra. Bajo la opacidad en torno al 85% y con control D deselecciono. Control 0 para ver toda la imagen y eso es lo que tenemos. Selecciono estas tres últimas capas con la tecla Shift presionada y hago un grupo. Ya tengo estos 4 grupos creados. A continuación me voy a ir a archivo y voy a colocar a nuestro amiguito. Vamos a coger un clipart que tenemos aquí de Google. Ahí, un PNG con fondo invisible y colocamos más o menos donde queremos. Ahí. Como veis tiene una exposición bastante alta, con lo cual tendremos que corregirlo. En primer lugar, antes de darle a validar, posicionamos, redimensionamos, rotamos, etc. Validamos, clic, ya lo tenemos. A continuación, para corregir esas iluminaciones, desde aquí abajo capa de ajuste, en este caso de brillo y contraste. Si le damos a este iconito de aquí, se crea una máscara de recorte, con lo cual el brillo y el contraste solo afecta a Mickey. Le bajamos el brillo a menos 91 aproximadamente y el contraste a menos 17, menos 15. El objetivo es conseguir una iluminación similar a la de nuestra fotografía. Más o menos vamos a darle como válidos estos valores. A continuación me sitúo en este grupo y desde aquí abajo añado una capa transparente nueva. Vamos a añadir una sombra al muñequito. ¿Veis aquí la proyección de la sombra como es? Pues tendremos que buscar algo similar. Para ello selecciono la herramienta lazo y más o menos dibujo la zona donde quiero que esté la sombra del muñeco. Ahí, más o menos, un poco siguiendo la guía de la sombra de la fotografía real. Ahí. Vamos a desvanecer, selección, modificar, desvanecer, y aquí desvanecéis la sombra, pues no sé, en torno del 2 a 5. Ok, cogemos el bote de pintura, color frontal negro, clic y rellenamos de negro. Con control D deseleccionamos. Ahí. Vamos a crear desde filtro un desenfoque gaussiano. Vamos a darle, por ejemplo, 10 píxeles de radio. Ahí, ok. E incluso le vamos a bajar un poquito la opacidad para guardar consistencia con la foto real. Vamos a darle, por ejemplo, una opacidad de 60%. Si usáis un color distinto del negro, os recomiendo que pongáis el modo de fusión de la capa en multiplicar. Con la herramienta goma y un pincel de bordes no difuminados, o sea, dureza 100%, vamos corrigiendo las imperfecciones. En esta fotografía en blanco y negro es mucho más sencillo que si fuera a color. Ahí, más o menos. Yo estoy haciéndolo rápido, vosotros con tranquilidad en casa lo hacéis mucho mejor seguro. Con control J duplicamos la capa y ahora vamos a aplicar la herramienta goma, pero botón derecho clic, un pincel de bordes difuminados y vamos a ir borrando parte de la sombra lejana a lo que sería el centro de gravedad del muñeco ahí, para que el color negro sea mucho más intenso debajo del muñeco y crear un efecto de sombra mucho más real. Ahora vamos a seleccionar con mayúscula presionada las dos capas de sombra que hemos creado y con control E combinamos, este es el antes y el después. Y si vemos que nos ha quedado oscuro, pues nada, bajamos opacidad. En este caso, por ejemplo, yo voy a bajarla al 75% para, eso sí, guardar consistencia con la sombra de la foto original. Mantengo control presionado y hago clic en la capa del muñeco. Selecciono al muñeco. Abro el grupo foto 1, control mayúsculas alt, clic
en la capa del marco de la forma. Y como veis, he creado una selección por la intersección de las dos selecciones, que muevo con el cursor esa selección hacia la derecha y hacia arriba un poquito, porque voy a crear la proyección de la sombra de Mickey sobre la foto. Para ello, me sitúo en este grupo, añado una capa nueva, voy a seleccionar el bote de pintura y manteniendo Alt presionado, cojo un color, por ejemplo, de aquí del césped, un color oscuro, ese de ahí. Ahora hago clic en esa selección, Control D para deseleccionar y tengo mi sombra proyectada. Pero vamos a hacerla más real. Modo de fusión en multiplicar, como ya os dije anteriormente. Y vamos a Control, clic en lo que es el marco para delimitar la zona de sombra. Y me voy a filtro, desenfoque, desenfoque gaussiano. Esa limitación del área me ayuda a no salirme con este difuminado. Por ejemplo, vamos a ponerle 12, 13 o 15. Ahí estaría. Si queréis también, le bajáis la opacidad al gusto. Yo, por ejemplo, entre el 65 y el 80% estaría bien. Quitáis y ponéis el ojito para ver el antes y el después. Y en función de eso, pues veis si le dais más opacidad o no. Yo lo veo bien así. Con Control D deselecciono. Ya teniendo este efecto en esta foto, pues nada, hacemos de todas las capas que hemos creado, Control G, un grupo, agrupándolas todas y le llamo, por ejemplo, en esta ocasión, pues el muñequito 1, el que sea. Y eso tenemos que repetirlo con tantos muñequitos como queramos. Como veis, ya me he tomado mi tiempito para incorporar todos los muñequitos que me interesaban. Pero ojo, tenéis que tener en cuenta muchos detalles, como por ejemplo en este caso con la mano de este muñequito, a la que tenemos que enmascarar, justamente en ese pico de la espada de la foto original para crear ese efecto mucho más real. Igual que ese detalle, pues podéis tener muchos detalles. En esta ocasión, por ejemplo, aquí está este muñequito, cuya sombra tendréis que trabajar en la misma proyección que la sombra que estáis viendo en el césped. Este sería este. Vamos al siguiente, vamos a ver el antes y el después. Igual que antes, tener en cuenta la sombra y sobre todo aquí este detalle. Por ejemplo, en este muñequito lo que hemos incorporado es una sombra proyectada en lo que es la pared del castillo. Ahí, ¿lo veis? La técnica para conseguir iluminaciones y sombras es la misma que aplicamos para el primer muñequito, pero luego tenéis que tener en cuenta la localización de cada uno para justamente crear las proyecciones de sombra adecuada y ocultar aquellas partes que interesan para conseguir el efecto real. A continuación seleccionáis la herramienta texto con un tipo de fuente adecuada a vuestra portada. Yo, por ejemplo, voy a poner el título de la portada de mi álbum, este de aquí, y tendréis que trabajar este texto con la paleta de justamente carácter, que vais a ventana y veis aquí, clic. Aparece una serie de opciones y vais jugando un poquito con esas variables. Por ejemplo, selecciono la D y moviendo estos datos de esta casilla, veis que la D sube en altura, ahí. Más o menos ahora selecciono la E y lo que hago es acercar esta E a la siguiente palabra. Ahora hago lo mismo aquí, voy a seleccionar recuerdos y cambio el tamaño de la letra para conseguir la anchura de la línea de abajo, por ejemplo. Clic derecho en la capa y podemos darle al texto estilos, con opciones de fusión, por ejemplo, trazo, buscamos la posición exterior, color blanco y un tamaño determinado. Aplicáis una sombra también, por ejemplo, un poco acorde y consistente con las sombras que hemos aplicado a las fotos. OK, posicionáis el texto donde queráis, tecla V para seleccionar la herramienta mover, ahí. O cualquier otra transformación con Control T que os resulte interesante. Podréis redimensionar o rotar. Yo, por ejemplo, voy a posicionar aquí, estrechar un poquito y ya tendría mi portada para mi álbum de fotos. ¿Os gusta? Podéis aplicar el mismo efecto o técnica a otras fotos, como por ejemplo esta de pareja en la playa, donde yo he creado el efecto perspectiva con el mismo marco de foto. Hasta aquí el tutorial, que espero que os haya gustado tanto como a mí hacerlo. Por favor, postead vuestros trabajos en mis redes sociales que tenéis aquí en la descripción del vídeo, pasad por mi página web ildefonsosegura.com y dejadme vuestros comentarios. Espero ver vuestros trabajos pronto y que lo apliquéis a vuestro álbum real. Hasta luego.